Hola, bienvenidos de vuelta a la segunda parte del vídeo de BookBoss Converters. Aquí ya tengo montado lo que les prometí, la segunda parte que era el CPIC, ¿vale? El CPIC de los BookBoss Converters, uno de los más populares, del cual hablamos mucho en ese video anterior, y si no has visto ese video, véanlo porque hago un repaso por todos los DC-DC converters y me enfoco mucho en el BookBoss Converter. Hablo sobre el CPIC, sobre el Z, sobre el Chuk. Bueno, hoy vamos a hablar a montar, digamos, porque ya hemos hablado, vamos a montar el CPIC, que es uno de los más populares, el que más se consigue en AliExpress, eBay, Amazon, de estas plaquitas universales que la venden, que son súper útiles, y es un circuito que está ampliamente utilizado digamos, en la tecnología moderna, en los vehículos, en aviones y tal, y todo lo que esté manejado por baterías, por las características que hablamos en ese vídeo, que si no lo has visto, te vuelvo a invitar a que lo mires. Ahí, si quieres conocer realmente cómo funcionan por dentro la teoría, ese es tu vídeo. Aquí vamos a hacer el montaje y vamos a conseguir cosillas y veremos qué tal funciona este diseño. Vamos a ello. Bien, ¿y qué tenemos en el protoboard? Bueno, esta parte de aquí, incluyendo este potenciómetro, todo esto de aquí es lo que montamos en el último vídeo de DC-DC, que es el del Bus Converter. No el anterior a este, porque era, digamos, la primera parte del BookBoss. Yo digo, en la anterior al BookBoss, ahí estábamos hablando del Bus Converter. Y este es exactamente el mismo circuito que montamos aquella vez. No he cambiado nada, digamos, importante. Lo único que he añadido es este condensador aquí a la fuente de alimentación, pero es igual que este y este y este, que son condensadores para, digamos, aliviar un poco el ruido que se genera en el protoboard, que como saben, el protoboard, o sea, montar este tipo de sistemas en protoboard es muy poco, digamos, eficiente, porque esto por dentro al final son plaquitas metálicas que están una al lado de la otra, y entre ellas se acoplan señales, se crean capacitancias, y sobre todo en estos circuitos que trabajan a alta frecuencia, en este caso que estamos trabajando a 100 kilohercios, que es una frecuencia que, digamos, hoy en día suena poco, pero que en este tipo de sistemas puede crear mucho caos, ¿vale? Entonces tenemos aquí todo el mismo sistema del bus converter, el potenciómetro con las mismas resistencias de salida del bus converter que habíamos hecho. Si no has visto ese vídeo, verlo porque entenderás la base de este, y sobre todo mirar al anterior para entender cómo funciona lo que está aquí arriba, que viene siendo el CPIC. O sea, al final la lógica del CPIC será la del bus converter, y lo único que cambiará es la etapa de potencia, que la etapa de potencia será el CPIC, ¿no? Entre ellos tenemos aquí el condensador del CPIC, el condensador CP, que es el condensador que se encarga de manejar la energía entre los dos inductores, que es el L1A y el L1B, que están aquí detrás, que lo he puesto ahí detrás porque ya ven que es grande, pesa, ¿vale? Tiene aquí los 4 contactos que van dispuestos en cada uno de sus sitios, como hemos hablado antes. De todas maneras, ahora les mostraré un papel con el circuito más o menos dibujado de la etapa de salida. El circuito del control ya lo pueden mirar en el otro vídeo, ya saben cómo es, o sea que es que no ha cambiado nada. Y este sería el CPIC, digamos. Entonces está el condensador CP, que es el condensador de acoplamiento, los dos inductores L1A y L1B, que lo hemos puesto por aquí atrás con cables, lo cual no es nada bueno ponerle cables porque sigue añadiendo más ruido al tema. Tenemos el MOSFET de conmutación, el diodo de rectificación, el inductor filtro de salida, que hace filtro con estos dos condensadores de aquí, el inductor, y aquí tenemos también filtros eh, que están en paralelo, que es para ayudar a que sea la señal más limpia, un LED para indicar que hay tensión en la salida, y acuérdense que en aquel momento había implementado este LED de aquí, que este LED lo que indica es si el SG3525 está conmutando.
¿no? Si el brillo es bajito es porque el ancho de pulso es muy pequeñito, 10%, 5% y así. Más o menos una idea visual que te puede ayudar, bueno, sobre todo cuando estás haciendo montajes como este, de si este amigo está funcionando o está haciendo algo o no, ¿vale? El interruptor para encender y apagar el SG3525, digamos el shutdown o el standby, y ya está. Empecemos hablando de la etapa de potencia del CPIC. Como ya saben, como vimos en el vídeo anterior, que está mucho más bonito, que lo que he dibujado aquí es L1A y L1B. Ambas pueden estar en un mismo núcleo. ¿Qué es lo que he hecho yo? Aquí, en nuestra bobina. He embobinado las dos en un mismo núcleo. Por eso esta bobina tiene 4 cables, como aparece aquí en la hojita que he dibujado. Entonces, el punto 1 es el que tiene el puntito, como lo hablamos aquella vez. Y ahí es importante respetarlo porque yo he hecho la prueba ya que he estado jugando de darle la vuelta a esto. Y el CPIC funciona, milagrosamente funciona, pero el consumo a la entrada es elevadísimo. Supongo que al final lo que está pasando es que la corriente está fluyendo en el lado contrario y se está desperdiciando. En cambio, si la ponemos como va, aprovechamos las dos energías que fluyen hacia la salida de nuestro circuito. Otra de las cosas que es importante destacar es el condensador. Como ya saben, el condensador es lo más importante, el condensador de acoplamiento, porque a través de él, bueno, miren, está aquí. O sea, si quitamos el condensador, es que no pasa nada de la entrada a la salida. Es el elemento que está justo en el medio de todo. Y este condensador, pues lo calculamos con esta fórmula, que fue una fórmula que les mostré aquella vez, y a mí me daba como resultado 180 microfaradios. Como aquí dice que puede ser mayor a lo que te dé aquí, yo he decidido, por razones de arreglo y todo aquello, hacer este banco de condensadores. Aquí hay 24 condensadores de 10 microfaradios cada uno. 24 los he arreglado en grupos de 6, ¿vale? 6 por 4, 24. Y por detrás, a ver si se ve, por detrás he hecho, digamos, el paralelismo, ¿no? Entre todos estos bancos de 6. Y aquí al final he medido y me da aproximadamente 260. Debería ser 240, pero hay algunos condensadores que tienen un poquito más de 10 microfaradios, lo cual es bien, porque estos condensadores con el tiempo van perdiendo capacidad. Y pues tenemos 260 microfaradios en total, o sea, digamos que casi 100 microfaradios más de lo que necesito, 80 más. Entonces, esto es lo importante que había que dejar claro aquí. ¿Cómo he hecho esto? Que ahora mismo voy a dejar unas imágenes, si las están viendo ahora, de la construcción de esta plaquita y de dónde lo he comprado, ¿no? Ahí en AliExpress, que lo he comprado, he aprovechado una promoción bueno, que estaba la verdad muy bien de precio, unos 3 euros, 50 condensadores de esto, y la verdad está muy bien. Tienen una impedancia interna de 0.1 ohmios, lo cual está bastante bien. Ya cuando pones, digamos, estos 24 en paralelo, o sea, es muy baja la impedancia que puedes conseguir y tal. Además he construido esta plaquita con estaño que tiene casi 100%, 99% estaño, cobre y otro metal, ahora no recuerdo cuál es, que es uno de los estaños que mejor conductividad tiene. Así que bueno, así he construido este condensador. Ya ven que no me ha quedado muy grande. Si lo comparamos con un condensador de 250 voltios, un microfaradio, este es la verdad igual de tamaño y tiene mucha más capacidad. El voltaje de estos condensadores son de 50 voltios, o sea que tenemos aquí un condensador hecho a mano de 260 microfaradios, 50 voltios. Pues dicho esto, ya hemos abarcado todo, vamos a empezar con las pruebas y las curiosidades. Para los que vieron el vídeo anterior, se habrán dado cuenta que yo resumí el comportamiento del circuito CPIC en 4 pasos, que también sirve para el Z.
Uno de los primeros pasos era cuando energizamos el circuito sin estar encendido. ¿Qué quiere decir esto? O sea, energizamos el circuito, pero no encendemos el control del PWM. Simplemente energizar la etapa de potencia sin conmutación. Y lo que yo había dicho era que lo que pasaba era que se cargaba el condensador y no pasaba energía a la carga, que era una de las propiedades interesantes de este circuito que nos permitía tener 0 voltios en la carga cuando no había conmutación en el MOSFET. Bien, ya tengo aquí mi fuente de alimentación preparada. Le he puesto la corriente máxima, que son 5 amperios y 12 voltios. De momento está apagada. Una vez la encienda, este botón se iluminará y aquí nos indicará cuál es la corriente que tenemos en curso. En el osciloscopio, aquí tendremos el voltaje de entrada que está conectado justo aquí. En el multímetro tendremos el voltaje de salida que está conectado aquí y a su vez está conectada la carga, que también nos dice que hay 0 voltios. Ahora hay 0 voltios en todas partes. Entonces vamos a encender la fuente de alimentación y vamos a ver qué pasa con la salida. ¿Se cumplirá lo de que el condensador bloqueará la tensión de salida? Pues probamos. Ahora tenemos 17 miliamperios, que es lo que nos consume el SG3525. Sin embargo, está apagado. Fíjense que el LED de conmutación está apagado y tenemos el LED de salida que también está apagado. ¿Qué es lo que consume? Bueno, que el regulador de 5 voltios interno del SG3525 sigue funcionando y sigue dando 5 voltios a partes del circuito, pero no está dando conmutación al MOSFET. Aquí tenemos los 12 voltios que tenemos en la entrada, que lo estamos midiendo justo aquí en el protoboard, y ya hemos visto de que exactamente pasa lo que hemos dicho, que no pasa, el condensador nos aísla la entrada de la salida. Vamos a ver qué hay en el condensador, a ver si está la tensión. Estos mismos 12 voltios los tenemos aquí. Entonces para ello voy a desconectar el osciloscopio de donde lo tengo puesto y lo voy a conectar como lo hemos visto en el plano, que el positivo iba hacia el lado de la entrada. Lo voy a poner en el positivo del osciloscopio y la masa del osciloscopio la voy a poner en la parte de la salida del condensador como estaba en el plano. Ahora mismo está tal cual el plano y lo que vemos en el osciloscopio es que efectivamente tenemos los 12 voltios de entrada. Aquí tenemos el mismo consumo, o sea que estamos midiendo que el condensador está exactamente en paralelo con la fuente de alimentación. Como lo habíamos dicho, que ese es un paso que se saltan mucho cuando tratan de explicar este tipo de circuitos. ¿Y qué pasa cuando lo encendemos? ¿Qué pasa con el condensador? ¿Se irá la tensión a negativo? ¿Oscilará? ¿Hará picos positivos y negativos? ¿Se podrá poner aquí un condensador polarizado en vez de uno bipolar? Pues vamos a averiguarlo. Le voy a dar aquí al botón de encender y vemos cómo el LED de conmutación se activa. Ahora mismo tenemos conmutación, tenemos tensión a la salida, que ahora mismo no se las voy a mostrar, vamos a dejarlo de momento de que hay tensión en la salida, y veamos qué hay en el condensador. Vemos que no hay ninguna tensión por debajo de 0, lo cual nos dice que efectivamente podemos poner un condensador polarizado, que no está prohibido, nunca vamos a tener tensiones negativas. Y me dirán, ¿y qué es esto? ¿Es ruido? Pues no, fíjense, no es ruido. De hecho, vamos a analizarlo mejor. ¿Cómo nos salimos de aquí? Ok. Y esto, señores, lo que estamos viendo aquí es el circuito tanque que se ha formado en el segundo paso. En el segundo paso dijimos que la energía almacenada en el condensador de acoplamiento se descargaría en L1B. L1B que está aquí, en el mismo núcleo que L1A. Se descargaría y eso origina lo que llamamos un circuito tanque, que resuena a una frecuencia determinada por la capacitancia y la inductancia. Y es una frecuencia que sí que es verdad, es senoidal, pero está montada en este caso por una señal DC, lo cual
nos permitirá igualmente seguir utilizando un condensador polarizado si quisiéramos. Entonces, si nos centramos en una sola de las oscilaciones de nuestro circuito tanque, tendremos esto. Esto sería sin carga y lo único que veremos a medida que aumentemos la carga es que la amplitud de la oscilación del circuito tanque se incrementa mucho más a medida que vamos subiendo la carga. Y esto es debido a que ahora tenemos mayor transferencia de energía entre el condensador y el inductor y a su vez del inductor a la carga. Entonces vamos a realizar unas pruebas a nuestro circuito DC-DC PIC. Como les he dicho, he configurado 12 voltios a la salida como por tener una referencia. Ya ven que el consumo es muy poco. La verdad, el consumo de reposo es muy poco. Recuérdense que cuando yo apago el circuito, que lo apago, tengo 17 y cuando lo enciendo tengo 18, o sea que la diferencia entre apagado y encendido es 1 miliamperio. Y vamos a ver lo del condensador. Vamos a suponer que yo pongo aquí una carga. Vamos a poner aquí unos... A ver, que se ponga algo. Vale, 220 miliamperios, ¿vale? Si yo pongo aquí 220 miliamperios y apago el circuito, vemos como enseguida cae la tensión a cero. Enciendo el circuito, apago el circuito. O sea, el condensador aísla de forma instantánea. O sea, no tengo una calidad de fuente de alimentación, la verdad, bastante buena. Fíjense, tengo 220 miliamperios de carga y tengo aquí un consumo de 268, es decir que la diferencia son unos 48 y si les quitamos los 18 del que nos consume el SG3525, pues estaríamos en unos 20 miliamperios de diferencia más o menos entre lo que estamos alimentando a la etapa de potencia y lo que está saliendo, o sea que la eficiencia, la verdad, es bastante buena de 12 a 12 voltios. ¿Vale? Que normalmente cuando uno tiene voltajes muy parecidos a la entrada, ahí la eficiencia baja mucho porque bueno, tenemos el diodo, etcétera. Ahora, yo bueno, voy a aumentar esta carga. Vamos a aumentarla aquí, hacer una prueba más objetiva. Vamos a aumentarla aquí aquí ya se enciende el ventilador. Vamos a poner, por ejemplo, 1 amperio. Ya ven que la regulación es bastante buena. Aquí seguimos teniendo 11,9, han bajado, son 6 milivoltios solamente, lo cual la regulación es bastante buena. Vemos como el LED se ha incrementado más el brillo porque ahora está conmutando mucho más. Y de 1 amperio que tenemos a la salida, aquí tenemos 1,2 a la entrada. O sea, hay 200 miliamperios que se están desperdiciando. Considerando que esto está, digamos, 1,1, ¿no? 12 voltios a 12 voltios. Lo cual yo lo veo bastante bien considerando que es un buck boost converter. Entonces, ahora vamos a probar variar aquí la tensión. Aquí tengo la tensión de entrada, vamos a variarla. Y voy a variar, por ejemplo, hacia abajo. Fíjense la tensión de salida. 11 voltios. 10 voltios. Miren, tengo mi tensión de salida que ni se mueve. Por eso es que quería dejar los 12 voltios. Quería de alguna manera como para que se viera que si yo tuviese una carga a 12 voltios y por alguna razón esto es mi batería del coche o la batería del patinete o la batería no sé qué y se ha venido descargando, yo seguiré teniendo mis 12 voltios a la salida. De hecho, puedo apagar el circuito. Apago el circuito. Ven que no consume nada. Enciendo el circuito. Tengo mis 12 voltios. Incluso con la batería descargada. No bajaré más de lo que está. Porque bueno, puedo bajar un poco más. Pero ya me estoy acercando al voltaje mínimo de operación del MOSFET. El voltaje mínimo de operación del SG3525. Es forzar un poco el circuito. Pero aquí lo está haciendo. Y seguimos teniendo nuestro amperio de carga. Entonces vamos a, de nuevo,
a subir ahora, lo contrario. Imagínense que yo voy cargando mi batería. Voy cargando 10, tal. Sigo teniendo mi voltaje de salida bastante bueno. Llego a los 12 voltios, pero mi batería, claro, tiene un voltaje de flotación mayor. Sigo subiendo. Y subo y me voy para arriba. A toda castaña, viene como baja el consumo. Vamos a llegar aquí hasta 18 voltios. Miren ese voltaje. Hermoso. 0,8. 1 amperio. Sigo teniendo mis 12 voltios. Y aquí, señoras y señores, tenemos un CPIC funcionando increíblemente. Vamos a subirle más la carga. Vamos a subirle. ¿Por qué no, verdad? Vamos a subirle. Vamos a ponerle aquí 2 amperios. 2 amperios son 24 vatios. Miren mi voltaje de salida, una regulación fenómeno. 18 voltios. Vamos a ir bajando. Se va descargando mi batería, lo que sea que tenga. Miren cómo va subiendo la corriente. Ahí se va acelerando la carga. Yo voy a llegar hasta aquí, hasta 10. Porque es que, claro, el MOSFET, lo ideal es que el MOSFET esté trabajando a más de 10 voltios. Pero bueno, miren aquí. ¿Vale? Si el MOSFET de aquí, claro, la resistencia interna del MOSFET empieza a sufrir por debajo de los 10 voltios. Pero si lo ponemos aquí, por ejemplo, 11, ya vemos que inmediatamente... Entonces lo importante es, bueno, miren, si lo varío súper rápido, de un extremo al otro, o sea, el voltaje de salida se comporta súper bien. Miren, una maravilla. Entonces, yo al final, ¿por qué no puedo subir más de 18? Bueno, porque mi MOSFET driver soporta hasta 20 voltios. Y ahora mismo, pues no tiene ningún tipo de protección ante eso. Pero, si yo siguiera subiendo el voltaje, seguramente me lo manejaría sin ningún problema. Mira, aquí sigo teniendo mis 2 amperios. Y bueno, está súper bien. Bueno, el voltaje que me falta por probar, pues ajustar el voltaje de salida, ¿no? El voltaje de salida lo he movido, antes lo tenía por aquí arriba, lo he bajado aquí y lo he puesto más cerca para evitar ruidos. Lo he puesto más cerca del amplificador operacional. Pero mira, aquí tengo mis 12 voltios. Vamos a poner, por ejemplo, pues vamos a suponer que nuestra carga son 15 voltios. Vamos a bajar aquí un poquito. 15 voltios, ¿vale? Y aquí está, 14,99. Seguimos teniendo el mismo consumo en reposo. Y bueno, le podemos poner aquí un par de amperios. Son unos 30 vatios. 14,84. Bueno, baja un poquito. Tenemos esta corriente a la entrada. Pero ya ven. Bien. Una maravilla. Entonces aquí tengo 12 voltios. ¿Qué pasaría? Bueno, si me muevo, pues lo mismo. Si me subo por encima de 15, hasta 18 para no quemar el MOSFET driver, súper bien. Y si me bajo por debajo de 15, también estoy súper bien. Bueno, más o menos tengo la misma regulación, todo igual. Entonces, señores, espero les haya gustado este experimento. Es un... Y a todas estas ven que no tengo ningún disipador. O sea, condensador, el condensador no se calienta. El MOSFET está caliente y el diodo está bastante caliente. Pero
Nada se ha roto. Es decir, que tenemos un circuito que a pesar de todo tiene, a pesar de donde está montado, de todos los inconvenientes que pueda tener, miren el inductor cómo está. O sea, que va con cables para allá y todo esto funciona bastante bien. Es un circuito que los invito a hacer. Se puede hacer con el SG3525. Ya vieron, he sacado aquí 30 vatios en el protoboard sin ningún problema. Si esto lo montan en una placa bien arregladito, con todos los componentes más cerca, la tapa de potencia con los planos de la PCB mucho más robustos, con una impedancia mucho más baja, seguramente tendrán una fuente aquí muy buena. Yo ahora mismo, claro, mi idea era hacer una fuente de 15 amperios y ponerla a prueba, pero en el protoboard obviamente no lo voy a poder hacer y tampoco tengo una fuente que me dé más de 150 vatios en 12 voltios. Entonces, en este caso tampoco lo podría probar. Quizás más adelante, cuando ya tenga una fuente más potente que esta, seguramente haré más pruebas de este tipo. Y para ello me puedes ayudar suscribiéndote al canal y seguramente con tu ayuda podré ahorrar suficiente para comprarme una muy buena fuente más potente. Esta es muy buena, pobre mi fuente. Una más potente y haremos pruebas con este tipo de circuitos a mucha más potencia y seguramente me pondré algunas gafas por si acaso. Hasta la próxima.